Buenos días, señoras, señores y jóvenes en general. En este programa jurídico Tucuiricuy, Ojos y Oídos del Pueblo, yo, César Javier Ojeda Cifuentes, abogado con registro del Colegio de Abogados 6333, con casi 40 años de ejercicio profesional, les digo, en 3 puntos, ¿no? El primero, el del mentiroso gobierno del presidente Ollanta Moisés Humala Tasso. En el caso del prófugo Martín Antonio Belaún del Ocio. También las mentiras de la esposa del presidente Moisés Ollanta Humala Tasso, Nadine Heredia Alarcón. También el otro mentiroso, el delincuente expresidente del Perú, Alberto Fujimori, que dice de que él no tiene responsabilidad en la compra con dinero del Estado a los diarios Chicha para adquirir la página editorial de estos diarios de lo peor, el Chin, Omen, etc. Por último, también al mentiroso expresidente del Perú, el delincuente Alan Ludwig Gabriel García Pérez. Él dio el 29, yo les he dicho que yo recorto del diario El Peruano las normas constitucionales más importantes, porque se puede reformar la Constitución si se cumplen los requisitos que establece el artículo 206 de la Constitución. Él, el 29 de julio de 1986, hizo publicar el PROEN, crean el programa ocupacional de emergencia PROEN. Con esto mató, digamos, lo que había hecho Juan Velasco Alvarado, ¿no? Las causas justas para el despido de un trabajador o trabajadora, o sea, cuando le da un derrame cerebral o un infarto al miocardio, un ataque al corazón, que imposibilitan al trabajador o trabajadora seguir laborando, o cuando el trabajador o la trabajadora comete un acto considerando causa grave para el despido. Esto lo rompe el que ahora se presenta con los apristas repudiando esta ley de ingreso al mercado laboral de los jóvenes de los 18 a los 24 años de edad, igual como el delincuente que está preso, Alberto Fujimori, que destrozó el marco jurídico laboral, destrozó a los sindicatos, mató a personas que defendían los fueros laborales y sindicales, ¿no? Teniendo como arma a Vladimiro Montesinos Torres y a ese grupo militar en el Colina, ¿no? Entonces, también podría hablar en el último punto. Esto lo hago como me sugirieron 2 personas, que en mi programa yo dijera de qué asuntos voy a tratar. Entonces, más o menos les he reseñado, les he sintetizado lo que va a ser materia de este programa. Comienzo con lo del mentiroso, y no digo nada, y yo no maté a nadie, madre mía, porque le pagué al testigo Jorge Ávila, ni hablar. Ese punto se tocará el 28 de julio del 2016, en que el mendaz Moisés Ollanta Humala Tasso deje la presidencia del gobierno del Perú. En este caso, este gobierno del mentiroso Ollanta Moisés Humala Tasso es así en cada uno de sus actos al dirigir la administración pública. Hoy día no voy a tocar los actos
arbitrarios, contra la ley, injustos en la administración de justicia, realizados por jueces o juezas, por fiscales, hombres o mujeres del Ministerio Público. Lo dejo para otro programa. Pero este mentiroso presidente del Perú, Moisés Ollanta Tazo, que dice una cosa y hace lo contrario, promete algo e incumple sus promesas. Jesucristo dijo: por los frutos los conoceréis. En el caso del prófugo Martín Antonio Belaúnde El Ocio, su asesor en las campañas presidenciales del año 2006 y del año 2011, el dador de bienes en estas campañas del 2006 y del 2011 de Ollanta Tazo, por lo que Moisés Ollanta Tazo, a través de las acciones e inacciones y mentiras de sus ministros del Interior, Daniel Belisario Urresti Helera, y del ministro de Justicia, Daniel Figalo Rivadeneira, y yo podía traer también a la Ana María Ethel del Rosario Jara Velázquez, presidenta del Consejo de Ministros, en este caso de este prófugo. No solamente este gobierno mentiroso de Moisés Ollanta Tazo lo ha ayudado para que no sea detenido, pese a contar con el marco jurídico en el Perú que permite a la Policía Nacional del Perú, con la coordinación del Ministerio Público, o sea, de la Fiscalía, y con la autorización del juzgado, interceptar las llamadas telefónicas del prófugo Martín Antonio Belaúnde El Ocio, función que le corresponde, que le atañe, que le pertenece al ministro del Interior, Daniel Belisario Urresti Helera, a cuya jurisdicción está la Policía Nacional del Perú. Y en cuanto al ministro de Justicia, Daniel Figalo Rivadeneira, quien ha tratado de darle la condición de colaborador eficaz al prófugo Martín Antonio Belaúnde El Ocio. Y con estas acciones u omisión de inacciones, de acciones, se le ha dado el tiempo necesario para que este prófugo Martín Antonio Belaúnde El Ocio consiga un país que le permita las mejores condiciones para que este prófugo Martín Antonio Belaúnde El Ocio, asesor del presidente mendaz, fraudulento, mentiroso, Ollanta Moisés Humala Tazo, a quien todavía no se le puede encausar penalmente. Yo, como abogado de un joven Campos que la DINOE a 200 metros cobardemente comenzó a disparar en el tiempo que Valdés era el primer ministro, yo inicié una acción penal. ¿Quién era el fiscal de la Nación? José Antonio Tuco Peláez Barrales, uno de los peores fiscales de la Nación, con Gladys Echaíz, apristas. Tuvo el cuajo este condenado de hablar en los medios de comunicación social que yo no había parado mientes, no había considerado que no se le puede procesar penalmente, y yo lo dije en mi denuncia. Yo pido que se reserve esta denuncia, porque no se le puede encausar penalmente al presidente del Perú, Moisés Ollanta Tazo, por ser el hombre atrás, ¿no? La teoría de Roxin, ¿no? Con la que se
incriminó al delincuente a Alberto Fujimori en las muertes de los universitarios y profesor de la Universidad La Cantuta y del caso de Barrios Altos, ¿no? Por la autoría mediata, ¿no? Entonces, considerando yo esta autoría mediata al presidente, al mentiroso Moisés Ollanta Humala Tasso, y al ministro del Interior Valdés, ¿no?, de que ellos habían dirigido esta acción de disparar contra gente, mujeres, niños, jóvenes, que no tenían ninguna arma, y a 200 metros, y ahí están los videos, y sale el mentiroso fiscal para decir que había rechazado estas denuncias. Creo que había el problema de que la policía no había admitido, cuando no, una denuncia por estos delitos contra la vida, el cuerpo y a la salud. Habida cuenta que le habían ocasionado un riñón, la extirpación del riñón como consecuencia, y lo habían dejado parapléjico a este señor Elmer Campos. Yo dejé este caso lamentablemente porque yo vivo de esto, y si alguien me deja de pagar para que yo me constituya en una asistencia pública, ni hablar, ¿no? Por eso, lamentablemente, yo había iniciado también una acción de 7 millones, y además que a esta persona, a este joven cajamarquino, el Estado sufragara todos sus gastos. Lamentablemente, con un dolor terrible, porque aquí hay un estado de necesidad, ¿no? Yo vivo de patrocinar a mis clientes, a los correctos. A los incorrectos yo los dejo, ¿no? Cuando veo que alguien no merece que yo lo patrocine, ni hablar. Pero en este caso fue una cuestión económica que me hizo dejar el patrocinio. Yo no tengo problemas con nadie, y no sé cómo le habrá ido a este joven Elmer Campos. Yo lamento terriblemente esto, porque yo le pedía lo necesario, ¿no? Porque el abogado, cuando tiene que desplazarse, tiene que utilizar su vehículo, pagar fly de estacionamiento, etcétera, y esta es una cuestión diaria, cotidiana, ¿no? Y este es un gasto constante, habitual, regular. Entonces, si no hay eso, yo antes sí, cuando yo ganaba de un grupo económico educativo que me pagaban $3,000 a $5,000 mensuales, yo ayudaba a todo el mundo, ni siquiera, no, simplemente los apoyaba. Pero después, cuando justo yo ganaba un sitio 50,000 soles mensuales en el año 75, ¿no? Hasta que me despidieron por defender a una dama en el CHAP. Trabajé, me pagaba $1 millón en la empresa nacional de tabaco. Hice reponer a 3 dirigentes sindicales de la empresa nacional de tabaco, que el gerente de administración, el jefe personal, por miccionar más de 5 minutos en los servicios higiénicos, los pidieron. Yo logré el apoyo del presidente del directorio, un señor Carrillo, cuya hermana y él, que yo no lo había no había sabido quién era, pero cuando después él me dijo, yo lo viví con mi hermana cuando usted estaba con sus hijos en el Malecón Cisnero, entonces le dije, usted me puede ayudar. Me dijo, yo soy solo un voto, pero hay 4 directores. Persuadí a los directores, y habiendo convencido a ellos, hice reponer. Cuando hay cambio de ministro, hubo cambio de directorio, y un Angulo, me acuerdo, gerente general,
tuve que salir de la Empresa Nacional de Trabajo. Y también ese grupo educativo, yo defendía a los profesores que injustamente querían ser sancionados, me rebajaron mi sueldo a $1.500, me acuerdo, no lo acepté y estoy en un problema ahora en la, casi hablo una barbaridad, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no, por un asunto de $120.000. Por eso yo con Diego García Sayán, al que le dije, oiga, hace 8 años, el año 2011, hay algo que no se pronuncia, no, acá nos pronunciamos. Y después le solicité como presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que intercediera, más que todo para que sino por el hecho de que desde el 2004 está estacionado esta denuncia que hice yo. Por eso cuando a él lo desampararon, Dios dice, con la misma vara que mides serás medido. A Diego García Sayán se le midió con la misma vara que medía mi caso. Entonces, volviendo a este punto, ministro de Justicia, Daniel Figalo Rivadeneira, quien ha tratado de darle la condición de colaborador eficaz, siendo abogado, y tiene SPIG también ahí, ¿no? Ese sistema es maravilloso, formidable. He escuchado al gerente señalar que uno puede ingresar y puede encontrar la norma. Eso va a facilitar que si yo les digo, ¿no? a los jóvenes, no, a los viejos, a los que tienen una haraganería terrible, ¿no? De no querer usar el internet. Con eso podrían acceder a cualquier norma, a cualquier caso. Podrían ver, por ejemplo, que el mentiroso, fraudulento y mendaz Moisés Ollantumala con la otra mentirosa, su esposa Nadine Heredia Alarcón, le prometían a los cajamarquinos y a las cajamarquinas en su campaña electoral que iban a defender las cuencas hídricas de los cajamarquinos y cajamarquinas frente a Yanacocha. Y esta cónyuge, Nadine Heredia, cuando él hablaba y prometía así, bajaba la cabeza. Esto lo pueden ver en el video que yo presenté como prueba de que era falso este condenado del presidente del Perú, ¿no? Y los balearon, colmo, por Dios, ¿no? Con esa legislación hecha por el otro delincuente expresidente de Perú, Alan Ludwig Gabriel García Pérez, ¿no? Para penalizar las reclamaciones. Esto no se puede, como no se puede de ninguna manera penalizar las protestas de los jóvenes de 18 a 24 años que, viendo la Constitución en el artículo 26, numeral 2, que dice en relación a los derechos sociales y económicos de los trabajadores, que son irrenunciables los derechos laborales reconocidos por la Constitución y la ley. ¿Acaso el asesor del presidente, el ex asesor de procesados por narcotráfico como los Sánchez Paredes, Cataño, ese también que ha sido su asesora legal durante 4 años, Lourdes Flores Nano, donde está Pablo Secae, ese macho que le quería hacer un poco más le pega cuando estaba con una mujer, tremendo pusilánime, cobarde, igual que el general y ministro del Interior Daniel Belisario Urresti Lera, que es muy macho con una mujer. Yo le digo a usted que dice incoherencia. Si fuera por mí, le hiciera una evaluación psicológica. Yo le haría una evaluación varonil, ¿verdad? Por sus actitudes que tiene. Eso no es de hombres, ¿verdad? Lo mismo pienso de Moisés. Es decir, por Dios, no, yo me hubiera gustado estar en su promoción.
ser compañero de él para saber cómo era en la escuela militar. Entonces, este mentiroso también, todos una porquería de mentirosos, incluyendo a la primera ministra, el fiscal de la nación suspendido, nos ha impedido capturar al prófugo. Esta presidenta del Congreso de Ministros nos cree estúpidos, o que estamos en el último grado de la idiosía en el Perú, que no tenemos intelectualidad, inteligencia. Si estaba en Bolivia, usted está en Bolivia, señora, no creo ser malo con usted ni ser cobarde. Estoy indicando algo que sí es diferente a lo del ministro del Interior, que le decía algo como que si la ex fiscal anticorrupción Jenny Vilcatoma no hubiera cumplido con su función. Al contrario, cuanto más se necesita a una mujer o un hombre que son honrados, honestos, que cumplen su función, es horrible ver a un tipo que él sí no cumple, él sí no ha cumplido con capturarlo, pese a todo este marco normativo, pese a esta autorización para interceptar, para ese sistema de localización GPS para ubicar al prófugo ahora. Es increíble. Entonces, con estas acciones u omisiones de las acciones, se ha permitido que el prófugo Martín Antonio Belaúnde El Ocio tenga el tiempo necesario mientras conseguía un país que permitiera las mejores condiciones para que este prófugo no esté en el Perú y en un proceso penal. Más aún, se ha conocido recientemente que en Piura se ha iniciado un proceso constitucional de habeas corpus que permita que el mandamiento de detención preventivo por 18 meses contra el prófugo Martín Antonio Belaúnde El Ocio se deje sin efecto, que ha sido emitido por el tercer juzgado de detención preparatoria, emitido por la Corte Superior de Justicia del Santa. Si se logra anular este mandato de detención contra el prófugo Martín Antonio Belaúnde El Ocio, el proceso administrativo en Bolivia iniciado solicitando la condición de refugiado por el prófugo Martín Antonio Belaúnde El Ocio, haría que este prófugo Martín Antonio Belaúnde El Ocio nunca, jamás venga al Perú, porque así lo establece tanto la ley de migración 370, ley de extranjería, o la ley 251 de condición de refugiado en Bolivia. Entonces, por eso digo, este Martín Antonio Belaúnde El Ocio ha interpuesto un habeas corpus en Piura, que en primera instancia ha declarado infundado y que está sub judice, o sea, pendiente de resolución en la Corte Superior de Piura. Si se revocase la resolución del primer juzgado de investigación del juzgado de Santa, no se podría aplicar el artículo 26, parágrafo 2 y 3 en romanos de la ley 370 de Bolivia, que establece que aunque el migrante extranjero tuviera lazos de consanguinidad con un nacional boliviano, se prohíbe su expulsión salvo mandato judicial en su contra, según el numeral quinto del artículo 26 de la ley 370, que soliciten refugio salvo que tenga orden de captura. Todo esto articulado jurídicamente para impedir el ingreso a extranjeros con mandamiento de detención de su país de origen. También hay otro hecho significativo, que en Bolivia
no hay embajador del Perú en Bolivia. Debo agregar que las declaraciones que hizo el ministro del Interior, Daniel Belisario Urresti Helera, en el diario La República del 31 de diciembre del 2014, en la página 3 se dice textualmente: la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, y el titular del Interior, Daniel Urresti, criticaron las declaraciones del suspendido fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, y lo culparon de haber puesto en ellas en riesgo la captura del prófugo empresario Martín Belaúnde Locio. Esta actitud irresponsable, inédita de un magistrado de la más alta instancia, nos puede echar la captura, reclamó Jara, visiblemente mortificada por las afirmaciones de Ramos, que según afirmó han sorprendido e indignado al Ejecutivo, a Moisés Ollantumala y a su esposa, Naí Heredia Alarcón. ¿Qué tal conciencia de esto, por mi madre? En conferencia de prensa, el titular del Interior señaló, al igual que Jara, que Ramos ha puesto en peligro la captura de Belaúnde y puede significar un retroceso total en los trabajos que realizan los equipos de la policía. Urresti agregó que no es cierto que la Policía Internacional de Bolivia haya localizado al ex financista del partido de gobierno, pero precisó que ésta ha solicitado información sobre su estatus jurídico y la orden de captura internacional que pesa sobre él. Además indicó, se sabe que el prófugo había tratado de gestionar un asilo político en ese país. Todos estos funcionarios del más alto nivel de este gobierno, del deficiente y mentiroso Ollanta Moisés Humala Tasso, presidente del Perú, como la presidenta del Congreso de Ministros, la abogada Ana Etel del Rosario Jara Velázquez, y el ministro del Interior, Daniel Belisario Urresti Helera, que tiene a su cargo la Policía Nacional del Perú, que conjuntamente con el Ministerio Público y con la autorización judicial pertinente interceptan las llamadas telefónicas del prófugo Martín Antonio Belaúnde Locio, que contando con sistema de localización GPS debieron capturar hace mucho tiempo al prófugo Martín Antonio Belaúnde Locio, por lo que resulta ahora que por la información que ha dado el suspendido fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, que la Policía Nacional del Perú tenía hace tiempo localizado al prófugo Martín Antonio Belaúnde Locio, que está ahora en Bolivia, por lo cual, ¿qué riesgo o qué peligro va a haber ahora? Si el culpable, que el prófugo Martín Antonio Belaúnde Locio, no fue capturado, es porque la Policía Nacional del Perú, bajo el comando del general Salud, ministro del Interior, Daniel Belisario Urresti Helera, pese a las llamadas telefónicas de Martín Antonio Belaúnde Locio, no lo capturó en el Perú. La presidenta del Consejo de Ministros, la abogada Ana Etel del Rosario Jara Velázquez, al igual que el ministro del Interior, Daniel Belisario Urresti Helera, mienten cuando afirman que se pone en riesgo la captura del prófugo Martín Belaúnde Locio, cuando éste se encuentra en Bolivia. Y pese a las llamadas que hizo en el Perú, no se le capturó. Perseguido desde mayo del 2014. Además, este mentiroso del ministro del Interior, Daniel Belisario Urresti Helera, tiene un director en la asesoría jurídica del Ministerio del Interior con varios abogados. Además tiene un jefe del COAP, que es un abogado de fuste, con un gran staff de abogados. Y reitero también que digo esto porque en el diario Perú 21 del 1 de enero del 2015 se indica que este ministro del Interior, Daniel Urresti, afirmó este miércoles que la orden de captura internacional contra Martín Antonio Belaúnde Locio no tiene validez jurídica en Bolivia y que el Estado peruano está buscando otras opciones legales para lograr la repatriación del prófugo empresario.
este ministro de Interior del Perú manifiesta que solicitamos información escrita a Bolivia y ellos nos han respondido que la notificación roja de Interpol contra Martín Belaúnde Locio no tiene validez jurídica en su país, por lo que no es posible su detención, explicó Daniel Urresti en conferencia de prensa. O sea que Daniel Belisario Urresti Lera no tiene abogados, y Eduardo Roguey, Daniel Figalo Rivadeneira, ministro de Justicia, Daniela Bugatás, Josué Gutiérrez, para su madre, toda esta cantidad de abogados del más alto nivel jurídico, congresistas, no le han podido decir que esto es falso lo que dicen ellos. No han considerado lo que dice la legislación boliviana en cuanto a la ley 370 sobre migración y a la ley 251 sobre la condición de refugiados en Bolivia. Este ministro del Interior, Daniel Belisario Urresti Lera, reitero, pese a contar con el marco jurídico que permite a la PNP, a la Policía Nacional de Perú, al Ministerio Público, con autorización del juzgado, a interceptar las llamadas telefónicas hechas por Martín Antonio Belaúnde Locio, aparte de que existe el sistema de localización con GPS para ubicar al prófugo Martín Antonio Belaúnde Locio desde mayo de 2014, en que el tercer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Suprema de Justicia del Santa, de conformidad con el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales, decreta mandato de detención contra el prófugo Martín Antonio Belaúnde Locio por los delitos de peculado y asociación ilícita para delinquir, lo cual en ese intervalo de tiempo le permite a Martín Belaúnde Locio, aquí es penales, estudiar y planificar en qué país tenía las mejores condiciones para eludir el mandato judicial de captura, que es Bolivia, en donde, repito, soy tautológico, no hay embajador que el ministro del Interior y la primera ministra, al informar el ex fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, que la Policía Nacional sabía dónde estaba el prófugo Martín Antonio Belaúnde Locio, y que las declaraciones de este ministro del Interior, Daniel Belisario Urresti Lera, que en esa fecha, 30 de diciembre del 2014, el ex fiscal de la Nación frustraba la captura del prófugo Martín Antonio Belaúnde Locio, lo cual es un insulto a la inteligencia de los peruanos y a las peruanas, ya que en esa fecha el prófugo estaba en Bolivia. También digo que parece que el ministro de Justicia, ni el Interior, ni la presidenta del Consejo de Ministros y los procuradores públicos no saben. Esto es gravísimo. Paren bien, consideren, tengan en cuenta que la ley 251 de refugiados de Bolivia rechaza la extradición de los refugiados que porque si se le da la condición de refugiado, ya no hay lugar a la extradición. Esto creo que está en el artículo 5. A continuación les voy a exponer la carta que pensé entregar al embajador de Bolivia en el Perú, pero que lamentablemente, como le digo, no me viene a la plata sola. Tengo que actuar en los casos que tengo como patrocinador de procesos administrativos y judiciales.
Entonces, le voy a leer la carta que le voy a hacer llegar. Lamentablemente ya no hubo tiempo, el día 9, el día de ayer, lo voy a hacer el lunes. Señor Evo Morales Ayma, presidente de Bolivia. César Javier Ojeda Cifuentes, con DNI 072-438-11, abogado con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 6333, con domicilio en el Jirón Gregorio Paredes, número 148, en Lima. A usted, respetuosamente digo, primero, creo que usted, señor presidente Evo Morales Ayma, ha ganado un buen prestigio por haber cumplido con los 5 elementos con que se define a la política, como son el dirigir el Estado plurinacional de Bolivia, dar leyes, cumplir las leyes, promover el bien común de los bolivianos y bolivianas y remediar las necesidades de los habitantes de Bolivia. Segundo, número 2, es precisamente en lo referente al cumplimiento de las leyes bolivianas, en su condición de presidente de Bolivia, señor Evo Morales Ayma, que le remito ese escrito en relación con el ingreso irregular al territorio del Estado plurinacional de Bolivia del prófugo peruano Martín Antonio Belaúnde Locio, al que por haber ingresado irregularmente al país de Bolivia le es aplicable el artículo 26, parágrafos en romano 1 y 2, numerales en arábigo 2, 5 y 8, y parágrafo 3 en romano de la Ley de Migración 370 del 8 de mayo del 2013, que establecen como causal de prohibición de ingreso al territorio de Bolivia a personas migrantes extranjeras cuando se encuentren perseguidas penalmente en el exterior y cuenten con mandamiento de captura, como es el caso del prófugo peruano Martín Antonio Belaúnde Locio, quien desde mayo del 2014 se encuentra perseguido penalmente en el Perú y cuenta con mandato judicial de detención emitida por el tercer juzgado de investigación preparatorio de la Corte Superior de Justicia del Santa en el Perú, por los delitos de peculado y asociación ilícita para delinquir. El texto de estas normas a continuación son las siguientes. Artículo 26, prohibición de ingreso. Parágrafo 1, en romano. Y aquí está, ¿no? Aquí está, digamos, bueno, les puedo enseñar así, ¿no? Artículo 26, prohibición de ingreso. Parágrafo 1 en romano. La prohibición de ingreso al territorio nacional de una persona migrante extranjera es la decisión administrativa por la que la autoridad migratoria, al efectuar el control migratorio, niega el ingreso por las causales establecidas en el parágrafo 2 del presente artículo, ordenando su inmediato retorno al país de origen o a un tercer país que lo admita. Contra esta decisión no procede recurso ulterior alguno. Parágrafo 2 en romano. Las causales de prohibición de ingreso a personas migrantes extranjeras al territorio nacional son las siguientes. Numeral 2 en arábigo. Cuando no presenten los requisitos y la documentación solicitada para su admisión o regularización. Numeral 5 en arábigo. Cuando se encuentren perseguidos penalmente en el exterior y cuenten con mandamiento de captura o haber sido condenados en el país por delitos penales y previo cumplimiento de la pena y conforme a lo establecido en los acuerdos y tratados internacionales ratificados por el Estado. Numeral 8 en arábigo. Está registrado en los archivos de la Policía Internacional. Parágrafo 3. Quedan exentas del cumplimiento de lo establecido en el parágrafo anterior las personas solicitantes de refugio y víctimas de delitos de trata y tráfico de personas, además de las personas extranjeras que demuestren el vínculo familiar hasta el primer grado de consanguinidad, filiación, adopción o tutela legal con personas nacionales, debiendo como consecuencia subsanar los motivos o causas que hubiesen originado la prohibición de su ingreso, con excepción de lo dispuesto en los numerales 5, 6 y 7 del parágrafo 2 del presente artículo. De acuerdo con las disposiciones transcritas del artículo 26 de la Ley 370, particularmente parágrafo 2, numeral 5,
Y parágrafo 3. La Dirección General de Migraciones de Bolivia debe prohibir al prófugo peruano Martín Antonio Belaúnde Locio el ingreso al territorio nacional de Bolivia. Independientemente de las normas antes transcritas de la Ley 370, hay otras disposiciones importantes que son de aplicación al caso del prófugo Martín Antonio Belaúnde Locio, como los siguientes que a continuación se transcriben, o en este caso les expongo, que son el artículo 4, numerales 2, 10, 12 y 17, el artículo 7, parágrafo 2 en romano, numeral 9 en arábigo, el capítulo 3 en romano, del artículo 23, parágrafos 1 y 2, y el artículo 25. Artículo 4, definiciones. Para efecto de la presente ley se entenderá por, numeral 2, cancelación de la permanencia, acto administrativo emitido por autoridad migratoria competente que rescinda o deje sin efecto la autorización de permanencia a una persona extranjera por incumplir las normas internas del Estado. Numeral 10. Inadmisión, acto administrativo de rechazo e ingreso de una persona extranjera al territorio del Estado plurinacional de Bolivia, realizada por la autoridad competente conforme a las normas migratorias vigentes. 12. Inmigrante en situación irregular, persona extranjera que habiendo libremente decidido trasladarse al Estado plurinacional de Bolivia, incumple las normas de admisión, tránsito o permanencia vigentes. Artículo 17. Migrante irregular, persona migrante extranjera que incumple las normas de admisión o permanencia del Estado plurinacional de Bolivia. Artículo 7. Dirección General de Migración. Parágrafo 2 en romano. La Dirección General de Migración tiene las siguientes facultades y responsabilidades. Numeral 9 en arábigo. Resolver la salida obligatoria de extranjeros no comprendidos en situación de asilados políticos o refugiados que directa o indirectamente infringiera la Constitución Política del Estado y la ley del Estado Plurinacional de Bolivia o incurriesen en las causales de salida obligatoria. Capítulo 3 en romano. Admisión y prohibición de ingreso. Artículo 23. Admisión. Parágrafo 1 en romano. La Dirección General de Migración autoriza el ingreso de la persona migrante extranjera al territorio nacional de acuerdo a las condiciones y los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamento. Parágrafo 2 en romano. La persona migrante extranjera que pretende ingresar al Estado plurinacional de Bolivia deberá hacerlo por los puestos de control migratorio habilitados para tal efecto, hallarse provisto del pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad, que se considere válido para tal fin, en virtud de convenios internacionales suscritos por el Estado plurinacional de Bolivia y no estar sujeto a provisiones expresas. Artículo 25. Ingreso irregular. Es irregular el ingreso al territorio nacional en los siguientes casos. Primero, ingreso al país por lugar no habilitado. Segundo, ingreso al país por lugar habilitado, evadiendo o omitiendo el control migratorio. Tercero, ingreso al país sin la correspondiente documentación o con documentación falsa. En lo que corresponde a la Ley 251 de protección a personas refugiadas del 20 de junio del 2012, es esencial tener en cuenta lo que establece el artículo 17, literal B, que excluye de la condición de refugiado a la persona solicitante, como es el caso del prófugo peruano Martín Antonio Belaúnde Locio, si existen motivos fundados para considerar que ha cometido un grave delito común fuera del país de refugio, antes de ser admitido en Bolivia como persona refugiada. Y también es importante lo que determina el artículo 5 de la Ley 251, en donde se indica en su parágrafo 1 en romano, por un lado, que el reconocimiento de la persona refugiada tendrá el efecto de improcedencia de cualquier solicitud y procedimiento de extradición iniciado en su contra. Y por otro lado, en el parágrafo 2 en romano, que la interposición de una solicitud de la condición de persona refugiada tendrá efecto suspensivo sobre la ejecución de la extradición de la persona solicitante hasta que el procedimiento de determinación de dicha condición haya concluido mediante resolución firme. A continuación se transcriben, en este caso les expreso, los artículos 5 y 17 de la Ley 251. Artículo 5. Improcedencia de la extradición.
parágrafo 1 en romano, el reconocimiento de la persona refugiada tendrá el efecto de improcedencia de cualquier solicitud y procedimiento de extradición iniciado en su contra. Parágrafo 2 en romano, la interposición de una solicitud de la condición de persona refugiada tendrá efecto suspensivo sobre la ejecución de la extradición de la persona solicitante hasta que el procedimiento de determinación de dicha condición haya concluido mediante resolución firme. Artículo 17. Exclusión. Se excluirá de la condición de refugiado a la persona solicitante respecto de la cual existan motivos fundados para considerar, literal B, que ha cometido un grave delito común fuera del país de refugio antes de ser admitida en él como persona refugiada. Señor presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, las disposiciones tanto de la ley 370 de migración como la ley 251 de protección a personas refugiadas deben aplicarse por las autoridades de Bolivia como la Dirección General de Migración, que tiene a su cargo la administración pública en cuanto a la situación de los migrantes extranjeros con mandamiento judicial de captura desde el mes de mayo de 2014, emitido por el tercer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior del Juzgado del Santa, ordenando su inmediato retorno al país de origen. Le adjunto un recorte de una entrevista que se me hizo por el diario La Primera el 3 de agosto del 2007, en donde fui el único abogado del Perú que descubrió que el Congreso de Chile, a los pocos días de haber ingresado a Santiago de Chile el expresidente del Perú, Alberto Fujimori, y sin que la observase el presidente Ricardo Lagos, se dio la ley 20.074, por medio de la cual se cambiaba la expresión de presunción de delitos en el proceso de extradición pasiva solicitado por el Perú a Chile por acreditación del delito, en base a lo cual la primera sentencia de la Corte Suprema de Chile se basaba en los términos modificados de acreditar por presumir los delitos imputados al solicitado expresidente Fujimori por extradición. Creo que contribuía a que la nueva sentencia de la Corte Suprema de Chile, no considerando este cambio de la normatividad de la extradición pasiva de Fujimori, revocó la sentencia del juez supremo Álvarez y ordenó la extradición pasiva del expresidente Alberto Fujimori. Le hago entrega en la Embajada de Bolivia en el Perú de mi libro Código Procesal Constitucional a usted, señor Evo Morales Ayma, presidente de Bolivia. Por lo antes expuesto, señor Evo Morales Ayma, presidente de Bolivia, debe usted hacer que se apliquen las leyes bolivianas como así lo ordena el artículo 96, numeral 1 de la Constitución de Bolivia. Son atribuciones del presidente de la República, numeral 1, ejecutar y hacer cumplir las leyes, expidiendo los decretos y órdenes convenientes sin definir privativamente derechos, alterar los definidos por ley, ni contrariar sus disposiciones, guardando las restricciones consignadas en esta Constitución. Lima, 9 de enero de 2015, César Javier Ojeda Cifuentes, abogado, registro CAL número 6633. Voy a tratar de culminar este programa número 50 indicando que faltaba exponer lo que dice la otra gran mentirosa, la esposa Nadine Heredia Alarcón, del otro recontra mentiroso, mendaz, fraudulento, Ollanta Moisés Humala-Tasso, presidente del Perú, que tuitea, lo he sacado ahí de internet: jóvenes se movilizaron en respaldo a la ley juvenil, lo cual es otra de sus grandes mentiras, como la que hizo con su esposo Moisés Ollanta Humala-Tasso cuando éste realizaba sus campañas del 2011 para ser elegido presidente del Perú en varias regiones de Cajamarca, prometiéndoles a los cajamarquinos y cajamarquinas que iba a defender sus aguas frente a la minera Yanacocha, para lo cual ella, en el estado donde decía estas promesas, su también mentiroso esposo Moisés Ollanta Humala-Tasso subía, ella, Nadine Heredia Alarcón, subía y bajaba su cabeza
en señal de aquiescencia, de aceptación, de aprobación de lo que le prometía a los cajamarquinos y cajamarquinas su mendaz, fraudulento y mentiroso esposo, Moisés Ollanta Tazo, presidente del Perú. Ahora miente a los peruanos y peruanas de que un grupo de jóvenes se movilizan a favor de la ley Pulpín, aunque se ha comprobado que estos jóvenes provienen del Ministerio de Trabajo. El mentiroso gobierno del presidente Ollanta Tazo, teniendo en cuenta las grandes protestas y continuas de los jóvenes contra la ley número 30.288, por cuya razón los jóvenes están saliendo a las calles a protestar contra este gobierno del presidente del Perú, Moisés Ollanta Tazo, quien tiene el cinismo de decir que el artículo 14 de la ley 30.288 de acceso al mercado laboral de los jóvenes de 18 a 24 años no afecta los derechos laborales que son irrenunciables, como son la compensación por tiempo de servicio, los 30 días de vacaciones, las 2 gratificaciones, la asignación familiar, la participación de utilidades, porque hay una situación de explotación de los trabajadores y trabajadoras en el Perú, pero este mentiroso incapaz, aparte de haber cometido delito de lesa humanidad en Madre Mía, ¿no sabe acaso que como presidente de Perú, en caso de explotación de los trabajadores y trabajadoras, no tiene al ministro, a este que abdicó, Otárola, y a la Superintendencia de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, que es la que se encarga de fiscalizar a las empresas para que no violen las disposiciones laborales, más aún cuando los trabajadores SUNAFIL están en huelga, porque con ellos se violan sus derechos laborales? Ollanta nos cree estúpidos, y también a los jóvenes de 18 a 24 años, a sus padres, a sus familiares, que conocen toda esta situación en que el Perú, a través de este presidente Moisés Ollanta Tazo mendaz, que debe proteger los derechos sociales y económicos de los trabajadores, ignora que los derechos son irrenunciables, los trabajadores y trabajadoras en el Perú, que están reconocidos por la ley y la Constitución. Entonces, hemos visto, y lo hace Útero, creo, en esa revista, aquí está, perdón, ahí están los que salen a protestar, trabajan en Jóvenes a la Obra, en el Ministerio de Trabajo. Aquí están ellos. Estos son los que han salido a defender la vigencia de la ley Pulpín. Aquí están. No puede ser de lo peor esta mujer y su esposo. Nos creen, felizmente, que el internet es algo maravilloso. Ahí muestra a los jóvenes que salen a combatir la vigencia de la ley Pulpín. Les dije también que el delincuente Fujimori acaba de ser sentenciado por la cuarta sala penal liquidadora que preside la jueza superior Victoria Sánchez, cuyo colegiado la halló culpable de haber autorizado el desvío de fondos de las Fuerzas Armadas y de los Ministerios del Interior y Defensa del Servicio de Inteligencia Nacional, estimados en 122 millones de nuevos soles, para financiar la compra de la línea editorial de los diarios Chicha, con la finalidad de que le apoyen la segunda reelección del año 2000, imponiéndosele la pena de 8 años de prisión y el pago de reparación civil de 3 millones de nuevos soles, además de 3 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Aquí hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Penal Especial,
expediente número AB 33-2003, sentencia del 30 de septiembre del 2009. Vista en audiencia oral y pública el juzgamiento incoado contra Alberto Fujimori por delitos A. Contra la administración pública peculado, casos medio de comunicación, parte segunda, fundamentos, capítulo primero, fundamentos de hecho, numeral segundo, los hechos conformados, en tal virtud con arreglo a la acusación fiscal aceptada por el imputado, o sea, por Alberto Fujimori y su abogado, en esa época César Nagasaki. Por eso es que lo ha cambiado por William Pasco, el magistrado que fue destituido del Poder Judicial por inconducta funcional. Se ha juntado el excremento con la basura. Los hechos que se tienen por establecidos son los siguientes: caso medio de comunicación, expediente A B chica guión 33-2003. A. El acusado Alberto Fujimori, haciendo mal uso de la más alta jerarquía que desempeñó en la función pública, presidente de la República, con el propósito de conseguir su reelección y de mantenerse en el poder, desarrolló un conjunto de acciones encaminadas a controlar los medios de comunicación. B. En el mes de septiembre de 1999 coordinó y encargó a su asesor Vladimiro Montesinos Torres, cabecilla de una gigantesca red de corrupción que operaba con total impunidad en el aparato estatal y en la administración pública, quien tenía el control de las Fuerzas Armadas, la adquisición del canal de señal cerrada, cable canal de noticias CCN, canal 10, de propiedad de Manuel Alberto Ulloa Van Peborg, y la compra de la línea editorial del Diario Expreso, cuyo propietario era Eduardo Calmel del Solar. C. En esta operación intervinieron por disposición de Vladimiro Montesinos Torres, Vicente Silva Checa y el mismo Eduardo Calmel del Solar, personas de confianza del ex asesor presidencial, quienes convencieron a Manuel Alberto Ulloa Van Peborg que venda sus acciones del Canal 10, que representaban el 75% del accionariado, por la suma de $2 millones americanos. D. Para ocultar su conducta dolosa con conocimiento de Alberto Fujimori, en la operación celebrada figuró como comprador Vicente Silva Checa, tal como consta del contrato de compra-venta de acciones del 6 de noviembre de 1999. Esa misma fecha se entregó a este último la mencionada suma de $2 millones americanos en las oficinas del Servicio de Inteligencia Nacional, oportunidad en que Vicente Silva Checa firmó una letra de cambio como garantía de la suma recibida. Acto seguido, el dinero en mención fue transferido a Eduardo Calmel del Solar, quien finalmente se encargó de culminar la transacción para la adquisición del Canal 10E. Por otro lado, la compra de la línea editorial del Diario Expreso se concretó con la entrega de dinero en efectivo a su propietario, Eduardo Calmel del Solar, para que este medio de comunicación oriente su opinión y línea informativa para promover la imagen del causado Alberto Fujimori y de su régimen, y de este modo contribuya a su ilegal reelección. F. Estas operaciones delictivas se realizaron con el dinero otorgado por los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, quienes ilegalmente desviaron fondos de las instituciones que comandaban. El dinero en cuestión entregado en el curso del año 1999. Parte segunda, fundamentos. 36. Provenía del presupuesto público otorgado a las Fuerzas Armadas, todo lo cual era de pleno conocimiento del acusado Alberto Fujimori. 83. En lo referente al beneficio premial por sometimiento a la conformidad procesal, la consecuencia jurídica es otra distinta a la apreciada en el caso del allanamiento-confesión. El acuerdo plenario número 5, 2008, diagonal CJ-116, del 18 de julio de 2008 ha declarado en vía de integración jurídica analogía que toda conformidad procesal, si reúne los requisitos legalmente establecidos, tiene como efecto jurídico favorecedor el beneficio de reducción de la pena. La reducción de la pena que conlleva la conformidad procesal siempre será menor de la sexta parte fijada en el vigente artículo 471 nuevo del Código Procesal Penal, referido al proceso especial de determinación anticipada, fundamento jurídico 23, primer párrafo, de acuerdo plenario número 5-2008, diagonal CJ-116, y solo atiende a razones de simplificación y economía procesales.
Ahora bien, en atención al expuesto, es evidente que en el caso materia del proceso se detecta una concurrencia compatible de circunstancias agravantes con curso real de delitos, modo de ejecución y atenuantes por allanamiento, confesión y conformidad, por lo que el órgano jurisdiccional deberá compensar en la definición de la pena e imponer al acusado los efectos punitivos de unas y otras. Esto es, la extensión de la pena concreta tiene que reflejar la efectividad y valoración de todas las circunstancias concurrentes. En tal sentido, partiendo de una pena concreta pero parcial de 8 años de pena privativa de libertad y de 13 años de inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, la que en justicia corresponde a la pluralidad y modalidad ejecutiva de los delitos cometidos, cabe atenuar su dimensión cuantitativa en base al allanamiento, confesión de Alberto Fujimori. Ya él se allanó, ya confesó este desgraciado delincuente de que él había cometido, con la complicidad de Vladimiro Montesinos Torres y de los comandantes en jefe del Ejército, Marina y Aviación de la Policía Nacional, extraer del dinero presupuestado para la compra de este Canal 10 y de la página editorial de Expreso, que la Sala Penal Especial estima equivalente a 1/3 de la aludida pena concreta parcial. En consecuencia, pues, la pena concreta a imponer será de 6 años de pena privativa de libertad y de 2 años de inhabilitación conforme a las incapacidades definidas en los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal. Parte tercera, decisión 88. Por estos fundamentos, administrando justicia a nombre de la nación y con el criterio y conciencia que la ley autoriza, los señores jueces integrantes de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República fallan. 89. Condenando a Alberto Fujimori o Kenya Fujimori, cuyas generales de ley aparecen descritas en la parte introductoria de la presente sentencia, como autor en concurso real de la comisión de los delitos contra la administración pública. Le impusieron 6 años. Esa fue la reducción de pena por Alberto Fujimori y su abogado César Nagasaki aceptaron haber cometido este delito de peculado, de haber extraído del dinero del Estado y pagado la compra del Canal 10 y de la página editorial. Y todavía tiene la raza este condenado expresidente del Perú decir: yo no quería ser presidente, yo no soy responsable de los delitos peculados en el caso de los delitos chicha. Quiero finalizar de que este presidente delincuente, Alan Ludwig Gabriel García Pérez, dio la ley PROEN. Esta ley PROEN, ¿no?, que permitió que por primera vez, o al menos el partido aprista, hizo que las condiciones que solamente permitían con un decreto 01886-TR del 29 de julio de 1986, que haya un sistema laboral que destrozaba los derechos irrenunciables de los trabajadores. Entonces ahora se presenta el partido aprista, los jóvenes apristas, que imagino que deben ser estudiantes de derecho también algunos, a decir que están en contra de la ley Pulpín, pero si este condenado y delincuencial gobierno, los dos, de aprista, de Alan Ludwig Gabriel García, el que con la ley 24801 dio una ley que anuló la facultad que tenía el Contralor General de la República para levantar el secreto bancario, el secreto tributario, cuando hubieren indicios razonables de enriquecimiento ilícito por parte
que el funcionario público tiene el cuajo este desgraciado, que una vez le pegó a un joven, primero le manatearon, le pegó un cachetado porque le dijo corrupto. Tiene 1,91 m este condenado. Por eso digo, el valiente es aquel en donde las condiciones son adversas, contrarias, y actúa. Pero no cuando él tiene pues todo a favor. Como los delincuentes cuando asaltan, cuando matan, lo hacen con todas las condiciones favorables. Ese es el delincuente, ese es el cobarde. Aquí le enseño el decreto, a ver si pueden. Aquí está. Salió el 29 de julio. El decreto dice, crea el programa ocupacional. ¿Quién fue? Alan. Ahí está, Alan García Pérez. A ver. Ahí está. A ver, ¿dónde está? Ahí está, a ver. Para este lado. A ver si en este lado está. Quisiera saber, para que vean más que todo a ver, sí, en esta parte está. Ahí está, ojalá que lo vean. Ahí dice Alan Ludwig. ¿Saben quién era el ministro de Economía y Finanzas? Luis Alba Castro. Oreste Rodríguez Campos, ministro de Trabajo. Ahí está. Ese es el APRA. Igual que Ollantumala, igual que Alberto Fujimori, igual que Alejandro Toledo, igual que Belaúnde del Otro. Tocaron lo que era intangible, el fondo del Sistema Nacional de Pensiones. Ustedes van a confiar en Alianza por el Progreso de César Acuña, que ahorita está discutiendo la cantidad de plata. Había sido procesado por lavado de tiro, pero con estos fiscales, no todos, y estos jueces de lo peor, como pasó con el Castañeda, Óscar Ruiz Castañeda Locio, que la jueza Mercedes Aranda Cañote, pese a las pruebas fehacientes, no emitió un auto, no al lugar a abrir instrucción contra. Por eso se salvó, por eso se salvan un montón de delincuentes que estuvieran presos, ¿verdad? Entonces, Kuczynski fue presidente del ENOR, y cuando fue ministro de Economía en el tiempo de Alejandro Toledo, evitó que se le prosiguiera una cobranza de 1.000 millones a ENOR. Debió abstenerse. Había un conflicto de intereses terrible. Pablo Secada, el machazo del Partido Popular Cristiano, ¿cómo será que la condenada de la Lourdes Flores ha hablado a favor y ha hablado como un acto de cobardía que no lo hayan ayudado a Pablo Secada? ¿Esta es mujer u hombre? Sin faltar de respeto. ¿Cómo va a ayudar a un tipo que ha sido un cobarde, un pusilánime con una mujer? Estaba ahí. Esta mujer, abogada, fue abogada de un recontra narcotraficante, Cataño Porras, César Cataño Porras. Tenía 2 casos de narcotráfico y todavía la nombró presidente del directorio Peruvian Airlines. Yo, gracias a Dios, siempre, aunque me paguen 1 millón o lo que sea, cuando yo veo, a mí me interesa la plata, pero me interesa aquella plata que me viene con un esfuerzo diario, ¿no? Entonces, Acción Popular, Partido Popular Cristiano, Solidaridad Nacional, humanista de este que está metido en Bagua, del que fue primer ministro del APRA, no me acuerdo muy bien, pero tiene un nombre que ahorita sale a los medios. Ese condenado con Mercedes Cabanilla, la Mercedes Arao, tuvieron responsabilidad como todos los congresistas de esa época, en el caso del Baguazo, por Dios, no me acuerdo en este momento su nombre, pero fue primer ministro del APRA, por Dios, ¿no? Entonces, por eso le he dicho, hay que formar un bloque
en donde los líderes deben ser Marco Arana, Claudia Cisneros, Verónica Mendoza, Marisa Glave, esta dama que es presidenta de Derechos, Rocío Silva Santisteban, Humberto Campodónico, Pedro Franque, Gustavo Gorriti, ¿no? Se debe formar una especie de comité central para llevar a efecto un bloque electoral para el 2016, por medio del cual no solamente elijamos a los presidentes de la República, a los presidentes regionales y alcaldes, sino también a los jueces y fiscales supremos, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, al Contralor General de la República y también al amparo del artículo 206, reformemos la Constitución, de que si estos altos funcionarios que elegimos no cumplen las funciones, removerlos, destituirlos, de tal manera que la mayoría que somos los trabajadores o trabajadoras, los agricultores o campesinos, las agricultoras o campesinas, los pequeños comerciantes, los jubilados, los pensionistas, hombres y mujeres que verdaderamente trabajamos todos los días y que somos la mayoría de cualquier país, podamos reunirnos, formar un bloque electoral, pero eso sí, que no entren los condenados, ¿verdad? Que no hayan personas que, como me pasó en un caso, que había una escuela y había un fulano en Perú Posible que nos hacía subir 2 horas o 4 horas un cerro para rezarle a la Virgen María, al Espíritu Santo, y el otro abogado apenas fueron gerentes en una empresa estatal, salió en Perú 21 que estaban desfalcando casi 400.000 soles en contra de la ley. Por eso es necesario conocer a estas ratas disfrazadas, no encubiertas, ¿verdad? Es algo terrible, y hablaban ahí de la defensa de los derechos humanos, de la moral. Por eso Dios, y termino con esto, dice: por los frutos los conoceréis. Hasta el próximo programa, señoras, señores, y hay que ir a este meeting y a todos los mítines a favor de los trabajadores, y particularmente los jóvenes de 18, 24, y por ejemplo del CAS. El CAS es una de las porquerías creadas ¿por quién? Por Alan Ludwig, Gabriel García Pérez, con un decreto legislativo. Esa es la porquería que ha hecho a favor de los trabajadores. Tú no tienes moral, eres un inmoral, vienes a defender a los trabajadores, y tu CAS, que es una amputación. Mira lo que ha pasado con tu otro cómplice, Óscar Luis Castañeda Locio. Ha sacado a los que con su trabajo, está bien que saque a los inmorales, a los corruptos, pero los que trabajan, sean apristas, fujimoristas, si trabajan bien, ¿cómo diablos los vas a sacar? Pero verdad, esto, ahorita que se presenten los fujimoristas a rasgarse la vestidura, yo estoy en contra de la ley Pulpín, y lo que ustedes hicieron en sus tiempos, lo que hizo Belaúnde también con los trabajadores en el año 1964, que despidió, yo fui uno de ellos. Yo era dirigente sindical del Banco del Progreso, estuve 1 año, 1 mes, y perseguido por la CONACO. Eso fue Belaúnde, Fernando Belaúnde Terry. Esos son los axiopopulistas también, ¿no? Que compraron el Instituto Sanitas por 2.500 cuando el libro costaba 4.800. Axiopopulistas, Partido Popular Cristiano, Solidaridad Nacional, apristas, nacionalistas, fujimoristas, Perú Más de Kuczynski, el otro de Alianza por el Progreso. Por favor, paren mientes, consideren, tengan en cuenta lo que yo les digo, señoras, señores y jóvenes en general. Hasta el próximo programa.